Pues ahora vamos a ver la última iglesia que Cristo le dio una carta, que es la iglesia de la Odisea. Vamos a ver el mensaje a la Odisea y le vamos a llamar al estudio la iglesia tibia. La iglesia tibia. Vamos a orar al Señor para que nos guíe y nos ayude a entender el mensaje que Él dio a esta iglesia. Señor, nos preparamos para examinar y estudiar lo que usted le dijo a la iglesia de la Odisea, que podamos nosotros entender y oír y que podamos aprender algo para que podamos practicarlo en nuestra vida. Use, Señor, las palabras que usted dio a esta iglesia para nuestra edificación hoy en este tiempo y en este día. Porque lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice en Apocalipsis, Revelación 3, del 14 hasta el 25-22, lo siguiente. Revelación 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última iglesia cual el Señor da un mensaje específico, y ya para ahorita habían oído los hermanos de la Odisea las otras 6 iglesias que también recibieron mensaje, y la introducción del libro de Revelación, el capítulo 1. Oyeron todo eso y ahora estaban con expectativa a ver qué era lo que el Señor les iba a decir. Y pues qué triste fue cuando empezaron a oír las palabras que esta es una de las iglesias que no tuvo nada positivo que decir el Señor. No había ninguna cosa para que complementarle. Todas las demás iglesias tenían de perdido algo en que podían complementarles de lo que estaban haciendo. Pero esta iglesia estaba tan tibia, ni fría ni caliente, como dice el Señor, que por eso se introduce a esta iglesia, y la descripción que él da de sí mismo, de Jesús, dice: he aquí el Amén. Él se introduce a esta iglesia como el Amén, el que así será, es cierto, es verdad, y eso es lo que el Amén quiere decir. Pues él se declara el Amén. También se declara el testigo fiel y verdadero. Si podríamos contar con alguien que nos dijera la verdad con fidelidad, es Jesús. Él es ese testigo fiel, no nomás a esta iglesia, sino a todos nosotros. El principio también tercero de la creación de Dios.
Muchos toman aquí que Él es parte de la creación que Dios hizo, pero es al revés. Él es el creador, Él es el que ha hecho todo desde el principio, según nos enseña también Colosenses. Allá nos habla de que Él tuvo parte en la creación. Él es el principio, Él estaba al comienzo, Él tuvo parte en la creación de todo lo que fue hecho. Bueno, pues Él habla, Él dice esto a esta iglesia. Veremos entonces en el versículo 15 la condición de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, dice el Señor, un término muy familiar. A todas las demás así les declaró. Y continúa diciéndole que en los siguientes dos versículos 15 y 16, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una iglesia que podríamos por eso llamar tibia. Ahora, ¿qué es una iglesia tibia? Por cuanto eres tibia, dijo el Señor a esta iglesia. Una iglesia tibia podemos decir que es una iglesia neutral. Está en medio, ni para un lado o otro. Podríamos también decir una iglesia tibia es una iglesia indiferente o una iglesia aburrida. Aburrida de la rutina de las cosas, y quizás es la condición que podíamos ver que existe en nuestro día, que tenemos mucha neutralidad en nuestras iglesias, ni para un lado ni para el otro. Queremos estar en medio para no ofender a nadie, pero va a haber tiempos en que vamos a tener que decir la verdad, y hemos llegado al día en que ahora nos va a costar si queremos ser decisivos en qué es lo que dice el Señor. Hay mucha indiferencia, especialmente ahora con esa pandemia. Esto aún a las iglesias que ya estaban débiles y frías, ahora se van a ser más indiferentes con estos tiempos difíciles que hemos estado pasando. Aburrida, la iglesia se aburre cuando la presencia de Dios no se manifiesta en nuestros servicios o en nuestros cultos. Simplemente hacemos rutinariamente las cosas por costumbre o las cosas que hemos hecho por años, y perdemos la pasión, perdemos el fuego de las cosas de Dios. Esto puede pasar a los líderes, puede pasar a los miembros de muchos años, y especialmente a aquellos que están comenzando, que quieren con ganas entrar a las cosas de Dios, y al ver la condición de los demás se enfrían, y resulta lo que esta iglesia aquí le llama el Señor tibia. La ilustración de esta iglesia es para nuestros tiempos muy familiar. Tenemos mucha, y es más, la mayoría de las iglesias de nuestra época son tibias. La mayor parte de las congregaciones que están en nuestro medio están a punto de, que dice aquí, ser vomitadas. El Señor dice que porque somos tibios, vomitará de su boca a esa iglesia. O sea, la va a rechazar. No puede estar presente el Señor en una iglesia tibia, porque ve la necesidad de la pasión y del fuego. Vamos a ver qué dice el Señor en cuanto al consejo que le da a esta iglesia, o más bien, continuando viendo, ahí nos dice en el versículo 17, otras cosas todavía más. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste que hay una declaración de lo que el Señor considera ser tibio. Tú dices que eres rico. Tú dices que te has enriquecido y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Y pues así es que esto es lo que resulta en muchas de nuestras iglesias ricas, que tienen en abundancia espacio o dinero o todas las cosas materiales que podríamos llamar, y eso se voltea en arrogancia cuando dice me he enriquecido. Simplemente por la gracia de Dios es que tenemos lo que tenemos,
Gracias a Dios por nuestra nación, que ha habido mucha abundancia, pero nos ha hecho arrogante, a una gente arrogante, así como en nuestra sociedad. Muchas veces nuestras iglesias están peor de arrogancia. Y aún abundancia, dice, ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces estamos bendecidos de más. Hay veces que quizás necesitamos perder cosas o que tengamos necesidades, como ahorita que está llegando los tiempos de falta de trabajo, y aún van a haber muchos más problemas que van a surgir, y vamos a tener que examinar en dónde nos encontramos, como esta iglesia de la Odisea, que dijo y pensaba que no, y les está declarando que de ninguna cosa tengo necesidad. Hay peligro cuando la iglesia piensa así, como esta iglesia. Y el Señor entonces le dice, pero este es el cuadro, esta es la fotografía de la iglesia. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terribles descripciones da Jesús de la iglesia. ¿Qué dirá el Señor de nuestras iglesias? Que de veras tenemos acción, como aquí hablas de desventurado, que no tenemos visión, no tenemos dirección. Muchas de nuestras iglesias no sabemos a qué le estamos tirando, no sabemos qué es lo que debemos de estar haciendo, y hacemos las cosas al trancazo. Ahí se va, y no es así. Ese es un desventurado. Por eso le llama Jesús así a esta gente, a este grupo, a esta iglesia. Miserable. O sea que no estaban contentos. Hablan de alegría y de gozo, pero realmente la mayoría de la gente es miserable porque está bendecida, pero aún falta algo, hay algo. Y lo que resulta es, como dice aquí, son miserables. Pobre, hay abundancia, pero espiritualmente hablando, pobreza en cuanto a las cosas que Dios considera ricas, como nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión, nuestro fervor. Ciegos, no vemos adelante, estamos ciegos a las condiciones que están pasando. No estamos viendo las cosas proféticamente, no estamos viendo que el Señor está por venir, no estamos viendo de que se acerca la bestia, de que estamos quizás en las orillas de entrar a la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo es preparación. No estamos en la tribulación, mi hermanos, olvídese de eso. Estamos todavía lejos de lo que se llama, y más adelante veremos lo que es la gran tribulación. Pero estamos ciegos hacia las cosas que Dios está haciendo en cuanto a preparando para llevarse a su iglesia. Es necesario estar abriendo los ojos y examinar y escudriñar la palabra de Dios. Y muchas de nuestras iglesias no están oyendo palabra de Dios, están oyendo los consejos de un hombre, están oyendo quizás cosas que ellos piensan que necesita la gente. No, Señor, lo que necesitamos es la exposición de la palabra de Dios, si no vamos a estar bien ciegos en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y luego, para terminar, dice desnudos. ¿Se imagina usted que así es como camina la gente sin nada? Porque las buenas obras son las acciones de vestuario para vestirnos. Nos vestimos de las buenas obras que ahora debemos de estar haciendo. Así nos ve el Señor. Entonces, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a la condición de esta iglesia. Y así están muchas iglesias en esta misma condición. Pero el Señor tiene consejo y siempre habla para cómo poder cambiar y poder mejorar nuestra condición. En el versículo 18, 19 y 20 vemos lo que dice el Señor a esta iglesia que estaba en esta clase de condición. Dice, por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico. Lo dice segundo, y vestiduras para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tercero, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Son tres cosas, dice aquí el Señor. Comienza hablando de oro refinado en fuego. Eso es nuestra fe, es un ejemplo. Lo más valioso en el reino de Dios, en las cosas de Dios, es nuestra fe, nuestra creencia en Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que refinarlo con las pruebas, las dificultades. Debemos de poner y depositar más fe en el reino de Dios, y así seremos ricos para con Dios. Pues dice el Señor, compran de mí eso. Él nos lo regala. La fe es un regalo de Dios si venimos y creemos en Él. Y luego segundo dice, y vestiduras blancas para que te vistas. Yo te doy eso. O sea, si vienes a mí, vestiduras blancas vas a conseguir para que así se cubra tu desnudez. Son las buenas obras. Entre nuestras acciones el Señor nos da la capacidad, nos abre las puertas para poder servirle, para poder ayudar a otros, para poder levantar a otros y más bien guiarlos al reino de Dios. Entonces ahí es como nosotros nos estamos vistiendo de esas vestiduras blancas, de las obras que hacemos para Dios. Y luego dice que los ojos, donde en esta ciudad había una de las cosas que hacían, tenían una medicina especial para los ojos, que venían de todas partes, era un lugar muy famoso, y tenían una medicina que podía ayudar a la gente a poder ver mejor. Y por eso dice el Señor, unge tus ojos en el colirio que yo te puedo dar, que aún como está hablando aquí, para que veas. Porque igual, como estaba diciendo, ciegos, para que pudiéramos ver las cosas de Dios, para que pudiéramos observar lo que Dios dice. Necesitamos entonces ese colirio para ver. Pero luego continúa diciendo en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Continúa entonces el Señor hablando su consejo a los creyentes. Esto es para los creyentes lo que el Señor estaba hablando en el versículo 18 y versículo 19, porque está diciendo que Él reprende y castiga a todos los que amo. Estos son los creyentes y les reta. La palabra aquí es reprender y castigar. El Señor reprende y castiga al que ama. Y el mensaje que debe de escuchar el creyente es ser celoso, celoso, y tiene que arrepentirse. Esta es la quinta iglesia que el Señor tiene que decirle que tiene que arrepentirse. ¿Cuánta iglesia, cuántos creyentes, cuántos de nosotros necesitamos voltearnos, cambiar de dirección y tener pasión y pedirle a Dios que nos dé celo, que nos dé la carga por la causa de Cristo? Pues el Señor está retando a esta iglesia y nos reta a usted y a mí igual manera como a esta iglesia a ser celosos y arrepentirnos, voltearnos a hacer las primeras cosas que hacíamos cuando estábamos y comenzábamos en la obra del Señor. Y quizás en otros tiempos lo hacíamos, pero ya dejamos y nos hemos resfriado, nos hemos llegado a estar neutrales o indiferentes o aburridos. Y qué triste es para cuando una iglesia, un creyente, llega a esa condición. Continúa diciendo en el versículo 20, este es para los miembros y para, yo digo, y los simpatizantes de las congregaciones como aquí. En esta iglesia había miembros que eran miembros estaban en la lista o eran parte de la congregación, y algunos simpatizantes que ya estaban llegando y quizás eran parte de esta obra, porque quizás era una obra fuerte, de mucha asistencia. Pues dice en este versículo 20 muy famoso, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación personal, porque dice yo estoy a la puerta. Es una invitación que Él hace y dice que Él toca la puerta, llama, para que si alguno oye la voz, o sea, está llamando, para que el de adentro abra la puerta y pueda abrirla, y así Él puede entrar, y así hay
compañerismo. Ahora habla de cenar. ¿Se imagina usted? Imagínese esto, que alguien muy famoso, alguien que todos conocemos, llegara a nuestra puerta, toca la puerta. ¿Se imagina usted si fuera el presidente Trump? Que lo dudo, pero ¿qué si el presidente llegara a su puerta? Algunos quizás no le abrirían porque es él, no lo aceptan, no lo reconocen, o están en contra de su sistema, lo que fuere. Pero es el presidente. Él viene y se parquea enfrente de su casa, se baja, toca su puerta, pero está en usted abrírsela o rechazar. Si usted no abre la puerta, no va a poder entrar. Podría dejar que el ejército o los que andan cuidándolo abrieran su puerta, pero no, está esperando que usted responda. Pero esto es mucho más que el presidente, es Jesús. Jesús está tocando la puerta del corazón, de la vida, de las almas, de las personas, especialmente de la Odisea, de todas las personas que estaban asistiendo. Ahora la voz de Jesucristo al oír las palabras que estaban escritas para ellos, que Él estaba tocando, y si acaso lo dejaran entrar, entonces Él venía y con comida. Él, se imagina usted, el presidente dice, ya dejándolo entrar, entonces hay comida, le traen los sirvientes y ponen ahí en la mesa, dice, voy a cenar contigo, vamos a platicar y conocernos mejor. ¿Se imagina usted qué tremendo sería servirse ahí de la comida que Él trae? Porque va a cenar con la persona que lo recibe. Y aún va a haber entonces convivio. Jesús quiere hacer eso con nuestras vidas. Ese es el mensaje de esta iglesia fría, de esta iglesia indiferente, de esta iglesia que se había apagado por X razón, y las diferentes riquezas es lo que puede pasar, que aún perdemos el fuego de nuestro servicio hacia el Señor. Y por último dice, en cuanto a la promesa, en el versículo 21, y incentivo, como yo lo miro como un incentivo al creyente y a la iglesia, al que venciere, es el que cree, el que continúa fiel y firme en el Señor, le voy a dar que se siente, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué tremendo va a ser, hermanos, que el Señor dice, para todos los que son vencedores, para todos aquellos que son los fieles y que han confiado en mí, yo les voy a dar oportunidad de sentarse en mi trono. En otras palabras, vamos a reinar con Él. Así cuando un presidente o un líder empieza al ser elegido y pone a los puestos a las gentes que Él tiene, a las personas que le ayudaron, a las personas que contribuyeron para Él, los pone en puestos que le ayuden porque les confía en Él. Pues Jesús, así de igual, va a asignar a aquellos fieles, aquellos que sirvieron al Señor, que cumplieron con lo que el Señor les había mandado, a todos ellos, a todos los vencedores, a todos los que han confiado en el Señor, van a poder ser puestos en esos lugares para reinar, especialmente comenzando en el milenio. El Señor les va a asignar diferentes responsabilidades que le van a asistir, le van a ayudar. Le podemos decir que la iglesia del Señor, todos los creyentes que son los vencedores, vamos a poder servir y ser parte del reino de Dios. Qué tremendo va a ser ese día. Y por último, el último versículo, última vez que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La siguiente vez que se oye esta frase, está sin decir, y mire lo que dice, Revelación 13, verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Ya no menciona lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es la última vez que se refiere a la iglesia.
Ya después de aquí en adelante, la iglesia ya no aparece. Y lo vamos a explicar más adelante cuando entremos ya en el capítulo 4 en adelante. Por ahorita, todo aquel que escuche el mensaje de Dios, recíbalo, oiga. Usted ha escuchado, si ha puesto atención a una de las otras cartas que fueron escritas a las diferentes iglesias. Terminamos con esa de la Odisea. Fue la iglesia tibia. Ojalá que usted no se enfríe, que usted agarre pasión, que Dios le dé de alguna manera ahora celo por orar, por escudriñar la palabra de Dios, por oír los mensajes de Dios que le inspiren, que le motiven a serle fiel. Y un día el Señor le va a asignar a usted la responsabilidad que le corresponde por haber sido fiel. No tiene que ser pastor, evangelista o maestro. A cada quien Dios le va a asignar su lugar según su fe, según su servicio, según cómo obedeció al Señor. Vamos a orar para que esto no pase en su vida y en la mía. Y si está en esta clase de condición, si se siente que Dios le ha hablado, obedezca al Señor y déjelo entrar, y que Él tenga compañerismo en su vida y que pueda ser, aún como aquí, abrirle la puerta y dejarlo gobernar su corazón, su mente, toda su vida. Vamos a orar para que eso pase en usted y que podamos no ser tibios, que nada nos enfríe, sino que sirvamos al Señor con fervor y entusiasmo. Gracias, Señor, por su palabra que es firme y fiel y que nos habla. Gracias por ella que nos inspira, y que no lleguemos a ser como esta iglesia, Señor, que usted le llamó, que estaba en esta condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Que eso no pase en nuestras vidas, sino que podamos servirle con todo nuestro corazón. Porque lo estamos pidiendo en el nombre del Salvador Jesús. Amén.